Le doy la bienvenida en el estudio a José Medina Mora, presidente de Coparmex, la Confederación Patronal de la República Mexicana. José, gracias por estar nuevamente en este estudio. Con mucho gusto, qué gusto saludarte. Igualmente, José. La semana pasada el gobierno de México tomó una decisión unilateral en relación con las tarifas aeroportuarias que generó una situación muy complicada para las empresas que operan aeropuertos. Fueron desenlistadas del mercado de valores, hubo un impacto brutal en sus acciones. Él le pegó incluso a la vinculación del peso frente al dólar, generó diversas dificultades que hoy tenemos que abordar, y lo ha hecho Coparmex diciendo que le parece una falta grave, así lo dice en un comunicado, una falta grave al Estado de Derecho modificar de manera unilateral las tarifas aeroportuarias. Vamos a explicar de qué se trata este tema. Sí, lo que nos parece, Guillermo, es que si bien es cierto que una concesión puede ser modificada, el mismo contrato de la concesión establece el cómo se puede modificar. Y esta decisión unilateral del gobierno viola el artículo 10.8, en donde establece que cualquier modificación tiene que ser de un acuerdo mutuo. Es decir, cuando hay una acción unilateral, pues genera incertidumbre. Y lo que nos preocupa, Guillermo, es que esto manda una muy mala señal al mundo de que en México no se respeta la ley. Es decir, desde luego se puede modificar la concesión, y en este sentido, si se modifica la concesión y esto significa que baja el TUA y que los usuarios tendrán tarifas más bajas, pues es una buena noticia. El problema es cómo se hace, violando un contrato de concesión, similar a lo que se hizo en su momento con Ferrosur, en donde se toma una vía que está concesionada y desde luego el gobierno puede cancelar anticipadamente una concesión siempre y cuando, como dice el contrato de la concesión, pues se haga, digamos, un resarcimiento precisamente por el daño que se produce al concesionario. Son malas señales hacia el mercado internacional, Guillermo, y lo que nos preocupa, y es lo que nos dicen las empresas que quieren venir a invertir a México, nos preguntan si invierten en México, si la ley los protege. Y este tipo de acciones unilaterales, como la modificación sin que exista ese acuerdo, pues genera esa incertidumbre y sigue deteniendo inversiones que podían llegar al país. Aparte de estas consecuencias sobre las cuales me gustaría entrar a detalle después, ¿qué otras consecuencias ha generado en el mercado de valores, en el tipo de cambio, en la situación económica derivada de la operación de aeropuertos? Yo he escuchado opiniones realmente muy preocupadas de parte de los concesionarios respecto a esta decisión unilateral del gobierno de México, como porque bien lo dices, una cosa es acordar de manera conjunta una decisión distinta a lo que planteaba originalmente el contrato de la concesión, y otra cosa es tomar una decisión unilateral desde el gobierno, alterando y afectando el propio contrato. Sí, bueno, desde luego hay una afectación en el valor de las acciones de los grupos aeroportuarios. La concesión establece que tienen que hacer un plan de inversión a 5 años. Y desde luego es muy estricto el cumplimiento de ese plan, en donde vemos que los aeropuertos en todo el país pues van teniendo esas mejoras que les permite pues dar una muy buena imagen como país en un aeropuerto, con la excepción del aeropuerto de la Ciudad de México. No se le ha dado el mantenimiento que se requiere. Sabemos que el TUA de la Ciudad de México, en lugar de utilizarse para dar mantenimiento, se utiliza para pagar el bono del no aeropuerto de Texcoco, que pues lamentablemente habremos pagado un aeropuerto que no tendremos, y además se deteriora porque no se le da el mantenimiento adecuado al aeropuerto de la Ciudad de México, en donde, pues sabes que cuando llueve, no nada más llueve afuera, llueve también adentro, se inunda, caen los plafones, en fin. Por otro lado, también es importante resaltar que estos aeropuertos concesionados, además de que van haciendo inversiones para mejorar el aeropuerto, son operaciones rentables.
contrasta con el AIFA, un aeropuerto que maneja el gobierno y que es deficitario. Es decir, se comprueba una vez más, el gobierno debe de poner las normas y realmente la iniciativa privada, el sector empresarial, operar esas concesiones para que éstas sean rentables. Digamos, independientemente de los efectos en la caída del valor de las acciones de los grupos aeroportuarios, el efecto en el tipo de cambio, consideramos que el mayor efecto es la señal internacional. Ese día hablaron fondos, sobre todo de Estados Unidos, diciendo qué pasa. O sea, fondos importantes, alarmados, que administran miles de millones de dólares. ¿Qué está pasando en México, no? ¿Cómo es posible que pues, una concesión que tiene tiempo y que va operando bien, de repente unilateralmente el gobierno cambia las condiciones? Esa es la mala señal que hace que las inversiones se detengan. Se ha hablado, Guillermo, de que a México llega mucha inversión extranjera, y es cierto. El año pasado 35,000 millones de dólares, es un monto importante. Lo que no se habla es que pudieron haber llegado otros 35,000 millones de dólares y que no llegan porque están detenidos ante esta incertidumbre jurídica, y así nos lo dicen las empresas en Houston, en Los Ángeles, en Nueva York, en Washington, pero también en España, en Alemania, en Japón, que dicen tenemos proyectos validados, tenemos financiamiento autorizado, pero estamos detenidos ante esta duda. Si digamos, si invierten en México, la ley los protege. Nos preguntan si México va a cumplir lo que ha firmado en los tratados de libre comercio. Y ese es, digamos, un primer tema que detiene las inversiones. Y esto, digamos, cuando comparamos que si a México llegaron 35,000 millones, a Brasil llegaron 85,000 millones, cuando estos países, estas empresas alemanas, españolas, japonesas, americanas y canadienses nos dicen que México es el mejor país para invertir en América Latina, pero en los hechos vemos que llega más inversión a Brasil, ¿no? Es derivado de esta mala señal de incertidumbre jurídica para la inversión. Esa es la palabra, incertidumbre. No es que hayamos dejado de recibir inversión extranjera, sino que se ha limitado justamente por esta palabrita, ¿no? Incertidumbre. Cuando no hay las condiciones legales suficientes, las condiciones de confianza suficientes en un país, esto es lo que ocurre. Sí llega inversión, pero no llega en la medida en que podría llegar, sobre todo ahora que Estados Unidos está modificando su visión geopolítica respecto a los países en donde quiere generar su producción y sus abastecimientos. Sí, de alguna manera esa es la gran oportunidad. El nearshoring le llaman. Relocalización o nearshoring es la gran oportunidad que tenemos como país. Pero es una de esas oportunidades, Guillermo, que pasan cada 100 años, que tenemos que hacer lo que nos corresponde para aprovecharlas. No lo estamos haciendo. No estamos haciendo lo suficiente. Sí está llegando inversión. La expectativa es que este año podamos tener 40,000 millones de dólares de inversión extranjera directa, que es muy bueno, pero podemos tener mucho más si simplemente damos certidumbre jurídica a la inversión y, por otro lado, cuidamos la creciente inseguridad, ¿no? Que es otro de los factores que está deteniendo las inversiones en nuestro país. Falta de diálogo, falta de comunicación, malas señales, falta de seguridad en el país, pues son consecuencias muy graves hacia los inversionistas extranjeros que quieren llevar su dinero a donde hay cierto nivel de garantías. Falta apertura, falta diálogo con el gobierno no está entendiendo lo que está pasando en el mundo. De alguna manera yo te diría que tenemos un diálogo abierto y frecuente con el gobierno, con el presidente, con las distintas secretarías. Independientemente de que podamos no estar de acuerdo en algún tema, hay diálogo. Lo que sorprende son estas acciones unilaterales, ¿no? Aquí no lo hubo. No lo hubo, o sea, finalmente viene esta acción en cambio en las condiciones de la concesión en los aeropuertos, como vino, insistimos, en el caso de Ferrosur, tomar una vía que estaba concesionada y también una decisión unilateral. Esas son las malas señales que enviamos hacia el mundo de que quien invierte en México, pues igual hoy tiene unas condiciones, pero el día de mañana pueden cambiar unilateralmente, ¿no? Esa es, digamos, la mala señal que se envía. Sí, esta decisión tomada de manera unilateral va a tener un impacto legal, porque pues las empresas pues, se van a inconformar. Se violó el título de concesión de manera unilateral, afectando los intereses de las empresas
que ya perdieron dinero en la bolsa de valores por el impacto que esto tuvo en las acciones de esos grupos aeroportuarios. No es un buen signo, y eso es lo que a mí me interesa mucho que subrayemos. El gobierno federal está mandando malas señales que van a tener consecuencias en el nivel de inversión en un tiempo de grandes oportunidades para México. Sí, digamos, lo que deberíamos estar haciendo es generar condiciones. Claro, generar condiciones para que llegue esa mayor inversión extranjera y también mayor inversión nacional. Estas señales, estos cambios unilaterales son las que envían estas malas señales. Y no es que los grupos aeroportuarios hayan perdido, digamos, ese dinero, porque se pierde hasta que se hace la transacción de la venta de las acciones, pero efectivamente su valuación pues ha bajado considerablemente. Decayó. Y bueno, las retiraron del listado y eso ayudó a que no perdieran su valor. No perdieran más. Las desenlistaron, como claro, se dice en el argot, pero de cualquier forma es un impacto negativo y sobre todo una señal, como tú decías, negativa la que estamos mandando. Sí, debiéramos estarnos concentrando en esta gran oportunidad por la decisión de los Estados Unidos de hacer la fabricación de semiconductores en el continente americano. Cuando fue la cumbre trilateral en México a principio de este año, el presidente Biden fue muy claro decir, necesitamos a México y a Canadá, ¿no? A México, sobre todo en la última parte del ensamble y la prueba, si además de certidumbre jurídica para la inversión y seguridad, hay otras restricciones que tenemos que resolver, como es que haya energía suficiente, energía limpia, que haya espacios en los parques industriales, porque si no, no va a llegar esa inversión que, insistimos, es de esas oportunidades que pasan cada 100 años que tenemos que aprovechar. La tendríamos que aprovechar de mejor manera. ¿Cómo nos va a impactar, José Medina Mora, presidente de Coparmex, el tema de Medio Oriente? Bueno, esto confirma que el entorno geopolítico mundial está cambiando. Habrá más conflictos como el que hoy vemos entre Rusia y Ucrania, el que estamos viendo en Medio Oriente. Dos guerras simultáneas. Digamos, habíamos vivido años de paz, ya no estábamos acostumbrados a tener estas diferencias. Claro que esto va a afecta a todo el mundo, ¿no? Ya es un mundo globalizado, interdependiente, no nada más en la parte, digamos, de los productos, sino también en la misma relación entre los distintos países. El hecho de que existan estos conflictos bélicos y que vayan subiendo de nivel, pues afecta a todo el mundo, ¿no? Por esta relación de interdependencia. Entonces también tenemos que estar preparados a las consecuencias que tendrá para nuestro país en la relación, pues, con los países de Medio Oriente, así como ha sucedido en la parte alimentaria de cereales por el conflicto, la invasión de Rusia en Ucrania. Esto cambia el entorno geopolítico y tenemos que prepararnos para eso. Con mayor razón, la parte de la producción en América del Norte cobra relevancia al lograr esa independencia como zona. Y claro, tenemos que resolver el problema de migración, un problema no nada más de México, es un problema mundial, pero que tiene que recibir, por un lado, el trato humanitario, el migrante y sobre todo el refugiado, y que podemos aprovechar para que se integre a la fuerza laboral. Nos hace falta mano de obra por todo el país, en muchos sectores, en muchas regiones, y dar una resolución adecuada, armoniosa a los migrantes nos ayudaría mucho en esta parte. Me quedo con lo que dices, no es tiempo para desaprovechar oportunidades. Son oportunidades que se presentan una vez cada 100 años. México la tiene por su vecindad con los Estados Unidos, por su alianza con Norteamérica, Canadá, Estados Unidos, México, y desaprovechar esta oportunidad sería un gran despropósito. Tal cual, y tenemos ya evidencia de lo que estamos desaprovechando, Guillermo, con la relación de China con Estados Unidos. China dejó de vender 4% de su comercio a Estados Unidos y nosotros solo aprovechamos el 0.5%, mientras que Vietnam, un país pequeño y lejano, aprovechó el 1.8%, es decir, casi la mitad de lo que dejó de vender China hoy lo vende Vietnam. Esas son las oportunidades que estamos desaprovechando, Guillermo. Un despropósito.
sin duda. José Medina Mora, presidente de Coparmex, gracias por estar aquí. Aprecio mucho tu tiempo para compartir tus opiniones con nuestro público. Al contrario, muchas gracias, Guillermo, y un saludo a toda tu audiencia. Seguimos en contacto. Muchas gracias.